Buenas tardes, Dios les bendiga y bueno, estamos una vez más acá en este miércoles 11 de agosto del 2021 y bueno, estamos acá en la iglesia del Pastor Tomasino transmitiendo estos estudios bíblicos y seguimos hablando sobre la salvación, porque fue el tema que reiniciamos después del estudio de Apocalipsis y Daniel. Ahora entonces estamos en el tema de la salvación, ¿tá? Porque es un tema muy importante y esta ya es la segunda lección. Les habla el pastor Noé dos Santos de la iglesia Jesús Te Ama, de la ciudad de Las Piedras, barrio El Triángulo, y nuestros números de celulares telefónicos son el 098-439-268 y el de mi esposa, la pastora Magdalena, 099-976671. Así que damos gracias a Dios por estos estudios que creemos que son una bendición, como han sido para mí. Estos mismos estudios estamos dando allí en la iglesia, damos los jueves, ¿no? en la escuela de obreros, y bueno, ya vamos unas cuantas clases adelante. Y bueno, para también completar este año, ¿no? Para no quedar a la mitad del año y decir, bueno, ya no tenemos más otro tema. Bueno, entonces retomé algo que es muy importante para nosotros, el tema de la salvación, la santificación y los tiempos finales. Tres temas que nuestro Dios nos dirigió para dar a los hermanos, a todos ustedes que nos siguen fielmente, con toda cortesía, ¿no? De seguir estos estudios que siempre son provechosos. Amén. Pero vamos a orar al Señor para que nos dirija, como siempre, nos dirija en estos estudios bíblicos. Así que ahí donde tú estás, en reverencia al Señor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y oramos a nuestro Señor. Tú haces posible todas las cosas, Señor amado, y Padre, nos da gozo y alegría poder servirte en esta área de la enseñanza, Señor amado, que a la vez aprendemos también, porque recordamos y refrescamos nuestra memoria en este tema tan hermoso, Señor, y tan importante como es la salvación, la que tiene que estar asegurada, para que nosotros sepamos, Señor, a lo que tú nos has llamado, el porqué de las cosas, Señor amado, y no solamente saberlas por decir que sabemos, sino saberlas porque hemos aprendido. Te damos gracias, Padre. Sé con nosotros que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces acá tengo las naturalezas de Dios y de la humanidad. Nosotros habíamos visto en el estudio anterior, estamos hablando que la obra redentora de Cristo es el apoyo que carga con todo el peso de la estructura, ¿no? O sea, es la resurrección de Cristo, la obra que Él hizo, es el centro sobre lo cual gira toda la actividad redentora de Dios. Acá yo tengo un dibujito que es una columna acá sosteniendo el techo. Entonces se compara la obra redentora de Cristo con la columna que sostiene las columnas, porque hay muchas enseñanzas y doctrinas que sostienen y se refieren a la obra redentora, el plan de salvación de nuestro Dios que Él preparó de antemano, como dice allí la palabra, para que anduviésemos en ella. Así que acá nosotros tenemos, y como en la lección pasada vimos lo que dijo Jesús cuando estuvo en la casa de Zaqueo. Al final él termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, solo es posible la salvación con el perdón de los pecados. Tiene que haber un perdón de los pecados. Y recordábamos que se empieza a hablar de la salvación allí en Génesis 3:15. Ahí es el primer versículo que se refiere a la salvación, cuando Dios dijo que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar y la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Y así que nosotros tenemos
allí en el Antiguo Testamento, también en Isaías 49:6, habíamos visto, que dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ah? Y también lo que quería decir el nombre Jesús, cuando el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también en Hechos 4:12, hoy tengo unos cuantos versículos para leer, ¿ah? Hechos 4:12, igual voy a repetir lo que hasta ahora he mencionado. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Ah? Génesis 3:15 es cuando habla Dios de la salvación, ya empieza ya a gestarse en la Biblia el tema de la salvación. ¿Ah? Y en Isaías 49:6 que dice, también te di por luz a las naciones. ¿Ah? Mateo 1:21, el ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús. Y en Hechos 4:12 dice, miren qué declaración importante y maravillosa, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Miren qué tremendo Pedro ahí, pero qué tremendo, es admirable, así, con mayúscula, esta declaración que Pedro hace, porque con qué valor defendió la postura y la base, ¿no? Porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Ah? O sea, abarca toda la tierra, ¿no? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ah? Entonces, no es Mahoma, Gandhi, ningún nombre, sino que Jesús. Jesús es el nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es una de las declaraciones más importantes que hizo Pedro ante el concilio. Así que la redención podemos decir que tiene como telón de fondo la personalidad de Dios y la naturaleza del hombre. ¿Ah? Son dos cosas necesarias. La naturaleza de Dios, la personalidad de Dios y la naturaleza del hombre. Y en la Biblia aparece abundantemente claro que todos los humanos necesitan un Salvador y que no se pueden salvar por sí mismos. Por eso es importante cuando la persona dice, yo no necesito salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna. Eso es lo que Dios quiere evitar, porque el que no, como dice allí en Juan 3:18, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado. Eso sí, está a tiempo de reconsiderar su postura y venir a Cristo. ¿Ah? Así que necesitan un Salvador y nadie se puede salvar a sí mismo. ¿Ah? Desde Génesis 3:15, como les mencioné, hasta el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 20, del 7 al 9, vemos la actitud degradada y el pecado voluntario de la raza humana. Van a ver que en Génesis 3 empezó la desobediencia del hombre, la rebeldía ante Dios. Y hasta el último libro, miren, Apocalipsis 20, del 7 al 9, miren lo que va a pasar. Esto ya lo hemos dado en Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que el hombre se rebela contra Dios
Aún en el milenio va a pasar esto. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 20, del 7 al 9, sigue la rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre hacia Dios. Y también, para no quedar atrás, el pensamiento de la ilustración moderna, ¿no? La filosofía moderna, tiene la creencia en la bondad esencial de la humanidad. Dice que el hombre es bueno. Por ejemplo, Ana Frank, muy conocida, esta muchacha de la Segunda Guerra Mundial, ella decía y seguía creyendo que las personas en realidad son buenas de corazón. Y ella fue una prisionera de guerra que días antes de terminar la guerra murió. Pero ella siempre creyó que la persona humana es buena, son bondadosas. Ese es el pensamiento de la ilustración moderna, la filosofía de estos tiempos. Niegan que exista un pecado original y dice, no, hace falta la educación. Salvación no, educación. Hace falta universidades, vamos a crear universidades. La cruz no. No. Necesitamos hacer una planificación social, no un Salvador que sea propicio para nosotros. O sea, el hombre da sus espaldas a Dios y dice, no necesitamos de un Salvador. Gracias a Dios que siempre hay un remanente, una minoría en cada lugar que mira hacia Dios y dice, tiene que haber un Salvador. Tiene que haber alguien que nos salve de esta vida de esclavitud. Y ese pensamiento de la ilustración moderna está en directa contraposición con las Escrituras. Se contradice con lo que enseña las Sagradas Escrituras para nosotros. Así que nosotros necesitamos la salvación. Por eso Cristo murió por nosotros, para que podamos vivir de la manera que Dios quiso que viviéramos. Siempre fue la intención de Dios que disfrutáramos de su creación. Cuando Él creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén, Él quería, era su deseo que disfrutara. Ahora vamos a ver lo que dice en Romanos, muy conocida esta palabra, Romanos 3:23. Romanos 3:23, tenemos acá, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre pecó desde el principio. Y subsiguiente, nosotros hemos pecado también. Y seguimos pecando, por eso necesitamos siempre que alguien sea propicio por nuestros pecados. Ya lo fue en la cruz del Calvario. Nuestros pecados desde ese día para atrás quedaron perdonados. Pero luego, al seguir pecando, necesitamos un abogado. Por eso, allí en 1 Juan 2:2 dice, hijitos, si hemos pecado, si pecamos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Entonces, siempre, si hay como siempre decimos, confesión sincera, arrepentimiento, hay perdón de pecados. Y también Romanos 6:23, también muy conocida esa palabra, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdense siempre, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. El primero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Jesucristo, Señor nuestro. Es vida eterna, mejor dicho, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, la declaración de Pedro, ya la dijimos, en ningún otro nombre hay salvación.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La declaración que hizo Pedro valerosamente, aquel Pedro que tenía miedo, y andaba para todos lados, cuando recibió el Espíritu Santo no lo paró nadie. Y no le importó, bueno, hasta dijimos la otra vez que ellos fueron castigados y salieron gozosos. Es tremendo, ¿no? Muy bien, así que Jesús pagó el precio por nuestros pecados con su sangre cuando murió en la cruz. Ahí, en ese momento, a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde, cuando Él dijo, consumado es, cuando Él exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y inclinó su cabeza. Ahí quedó bien el concepto de salvación declarado. Ahí la misión que se le había encomendado, morir por nuestros pecados, quedó concluida. Ahora, gloria a Dios, que Él no se quedó muerto. Miren qué tremendo, no se quedó muerto. Se levantó de nuevo derrotando el poder del pecado y de la muerte. Amén. Eso es lo más glorioso. Lo más glorioso. Y se cumplió cuando Dios dijo allí en el jardín del Edén, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Gloria a Dios. Ahí está representado Jesús pisando la cabeza de la serpiente cuando resucitó. Porque no quedó en la muerte. Si Satanás supiera que Jesús iba a resucitar, Él no hubiera usado a Judas, ni los romanos, ni los fariseos, ni los publicanos, ni los sacerdotes. No hubiera usado para que mataran a Jesús. Pero fue el medio por el cual Dios se valió para que su plan diera en su máxima expresión. Entonces tenemos que tener cuidado si llegamos a hacer algo en contra de alguien, esa acción se pueda volver contra nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso el usar de sabiduría. Si él hubiera sabido, a pesar que Jesús había dicho, mi Padre me dio ese mandamiento, que muera y resucita al tercer día. Y Satanás, por no creer, ¿no? Por no tomar en serio, usó a Judas, usó a toda aquella gente que lo llevó, lo azotó, y él aguantó quieto si él tenía que morir. Él mismo dijo, yo puedo pedir al Padre una legión de ángeles. No puedo pedir, Pedro. No, Pedro, guárdala, el que tiene que morir soy yo. No es Malco, ese soy yo el que tengo que morir. Por eso él se entregó. Si él podía haber dicho, toda la noche podía haber pasado diciendo, soy Jesús Nazareno, y caían a tierra, y sin embargo él se entregó y todavía dijo, bueno, dejen ir a estos. Todavía se entregó él solo y defendió a los suyos. Qué tremendo, qué tremendo. Cada vez es admirable. Por favor, hermano, hermana, medite. Vio que dice meditar en la palabra de Dios. Tómese un tiempo para meditar en la obra de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Es admirable. A veces nosotros queremos leer una historia y esto, aquello, los misterios y esto y lo otro, pero póngase un momento y piense en la obra redentora de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor hizo todo el plan de salvación se cumplió en Jesús. Y justo el día que se sacrificaba el Cordero Pascual. Tampoco fue cuando el hombre quiso. No lo apedrearon cuando él dijo, yo soy más que Abraham. No lo despeñaron cuando él dijo, hoy esta profecía se cumplió entre nosotros. No lo mataron, no era el tiempo. Él se escapó entre ellos, caminó entre ellos y se fue. Entonces, acá podemos ver que el pecado nos había separado de Dios.
y nos había destituido de la gloria de Dios, de su presencia, ¿no? El hombre busca otros caminos, la religiosidad, las filosofías humanas. Podemos ver a veces esos monjes que pasan en el Tíbet, en medio del frío, meditando y solitarios, y allá en las montañas, cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, un ermitaño, ¿cómo puede predicar el Evangelio? Si vamos al estudio de la Edad Media, cuando hacían pilares y pasaban ahí tiempo para no contaminarse con el mundo, los monasterios que hacían todo separado del mundo y cometían tantas atrocidades, ¿cómo el Evangelio iba a ser predicado? Gracias a Dios, yo la otra vez estuve leyendo que a pesar que no se habla mucho de los cristianos de la Edad Media, o sea, del año 400 al 1400, no se habla mucho, pero dice que siempre la palabra de Dios estuvo. Siempre estuvo el Señor con ellos y siempre hubo un remanente que llevó adelante su obra. Nadie los menciona, nadie los conoce, están en el anonimato para la humanidad, pero no para Dios. Amén. Muy bien. Así que estos son otros caminos, como dije, religiosidad, filosofías humanas, tradiciones. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el nombre de Jesús, el nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Entonces vamos al Padre a través de Jesús. ¿Cómo nos complicamos a veces, no? Gloria a Dios. Así que cuando Adán y Eva, ellos desobedecieron, ellos murieron espiritualmente. Ellos no murieron físicamente. Adán dice que vivió como 930 años, si no me equivoco. Y bueno, engendró hijos e hijas. Pero él murió espiritualmente cuando él comió del fruto prohibido, cuando hubo la desobediencia. Allí en Génesis 2:17. En 2:17 estaba la advertencia, y ellos cometieron igual. A ver, Génesis 2:17, a ver si les leo acá. Génesis 2:17. Estaba la advertencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, acá vemos que la advertencia fue dada. Y nosotros, para tener la vida eterna, por eso es necesario que el incrédulo confiese sus pecados, pida perdón y reciba a Cristo. Porque cuando nos vaciamos de la inmundicia del mundo, tenemos que llenarla con Cristo. Siempre que ore por alguien, un consejo. Siempre que ore, bueno, Señor, sácalo de los vicios, sácalo de este mundo pecaminoso, o sea, de esta manera, de esta influencia del mundo pecaminoso, líbralo del mal, se rompan las cadenas y que el Espíritu Santo lo llene. Empieza a llenarlo, empieza a cambiarlo, porque el cuerpo, la vida de la persona necesita ser llena con algo. Por eso buscan llenarse con placeres, con drogas, con cantidad de pecados, robos, homicidios, buscan llenarse, porque el hombre nace con un vacío, tiene que llenarlo. Muy bien, así que pasamos de muerte a vida. Acá en Juan 5:24, Juan 5:24, tenemos acá, un poquito, 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el peligro está acá en Juan mismo 3:19, cuando Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que esa es la condenación, ¿ah? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ah? Y también Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 20:15, a ver qué dice, acá casi al final, 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino final para los incrédulos de todos los tiempos, de todas las edades. Así que podemos ver que Dios trató de que el pueblo entendiese que había un abismo entre Él y ellos. Cuando se produjo la desobediencia del hombre, se cortó la comunión y quedó un abismo. ¿Ah? Venía todo bien, pero hubo un abismo entre Dios y el hombre. ¿Ah? Y solo Él, Jesús, podía atravesar. Hacer el puente, solamente Jesús. ¿Ah? Pero para acercarse a Dios tenía que ser bajo sus condiciones. ¿Ah? El hombre, cuando en su inocencia, Adán y Eva, ¿ah? Ellos se acercaban a Dios así como ellos estaban. Pero cuando ellos conocieron que estaban desnudos, ¿ah? Conocieron que eso estaba mal. Entonces, al producirse el corte de comunión, ¿ah? Para volver a amistad con Dios, bueno, ahora en mis condiciones. ¿Ah? Por eso en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, ¿ah? El hombre se acercaba a Dios a través del sacrificio de un cordero, ¿ah? O de otros animales, un becerro, las palomas, cuando la persona era pobre, pero siempre tenía que acercarse a Dios mediante el derramamiento de sangre. ¿Ah? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quisieron acercarse a Dios de cualquier manera. Prendieron fuego extraño. O sea, tenían que, ellos en vez de sacar el fuego del altar, del incienso, sacaron de otro lado. ¿Ah? Que tenía toda una preparación. En el Nuevo Testamento, en Hechos 5, habla la historia de Ananías y Zafira, aquel matrimonio que quiso engañar, pretendió engañar, porque engañar no, pretendió engañar al Espíritu Santo, y Pedro dijo, ¿por qué quisieron engañar al Espíritu Santo? Ustedes no me mintieron a mí, mintieron a Dios, porque podían haber, la propiedad era de ustedes, no tenían por qué sustraer y mentir que habían vendido a tanto, ¿no? Entonces, para acercarse a Dios, y más cuando empieza algo contra Dios. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Así que Dios no permitirá jamás que juguemos con aquello que nos exige su santidad. ¿Ah? Dios es 3 veces santo, ¿no? Entonces, por eso Él exige la santidad. Y también en la santidad y el amor de Dios, el camino es, por supuesto, la cruz de Cristo. ¿Ah? La cruz del Señor es el puente de un abismo a otro, ¿ah? Entre un Dios santo y una raza pecadora que no se puede salvar a sí misma. Eso el hombre tiene que tener bien en claro. No se puede salvar a sí mismo, ni por todo el oro del mundo, ni como los faraones que cuando morían ponían las joyas, los tesoros en el ataúd, los embalsamaban, y después otras tradiciones que ponen bebida, ponen esto para que en el más allá, no. Es Cristo. El medio por el cual hay salvación es Cristo. No hay otro.
no hay otro. Es Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Salvador. El hombre tiene que entender. ¿Ah? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo revela a Dios como un Dios de una santidad absoluta, de una justicia recta. ¿Ah? Cuando pecaron y cuando pecan, reciben su castigo. Adán y Eva recibieron su castigo. ¿Ah? Murieron espiritualmente. Fueron separados de la comunión de Dios porque inmediatamente los echaron del jardín del Edén. ¿Ah? En el tiempo de Noé, pecaron, vino el diluvio. En el tiempo de Josué, los cananeos que hacían cualquier clase de atrocidades fueron exterminados por Josué. O sea, fueron conquistados. Le llegó el castigo a ellos. El propio pueblo de Dios fue llevado cautivo 70 años en Babilonia, en Persia y en otros lugares. ¿Por qué? Porque era dado a la idolatría. Y no termina acá. ¿Y nosotros? Bueno, el juicio final es para los que rechazan a Jesucristo, a los que rechazan a su Hijo, y la cruz de Cristo es la que ofrece salvación. El juicio final ante el gran trono blanco. O sea que abarca todo el periodo de la humanidad, desde Adán hasta el último habitante del milenio futuramente. Sí, se rebeló contra Dios, como leímos allí en Apocalipsis 27, o se unió al gobierno de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos estas cosas que están al alcance nuestro y la podemos rechazar. La solución, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no es algo que, bueno, pero Jesús me perdonó mis pecados, ahora ya está, ahora ya me perdona todo. No. Tenemos que confesar. ¿Fallaste? Bueno, no te condenes. No te condenes. No digas, y ahora no tengo perdón. No. Tienes perdón. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer. La persona que es humilde, que es sencilla, que se acostumbra a la oración, a hablar con Dios, le dice, Padre, he pecado. Me deslicé, me resbalé, me caí, me equivoqué. Bueno, reconozco que pequé, lo confieso, perdóname. Y creer en el perdón. Señor, límpiame de toda maldad, porque ahí en tu palabra, en 1 Juan 1:9, recuerda siempre ese versículo. 1 Juan 1:9, porque eso te favorece. Eso está a nuestro favor. Y por un tiempo, Dios estuvo dispuesto a pasar por alto la ignorancia de la humanidad. Como dijo Pablo allí a los atenienses, en Hechos 17, cuando Pablo dice, bueno, Dios en un tiempo pasó por alto, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que a todos los hombres en todo lugar. En el Antiguo Testamento, miren la paciencia de Dios. En el Antiguo Testamento, por 400 años, soportó la maldad de los cananeos. Él dijo a Abraham, aún no ha subido a mí, aún no llegó al colmo la maldad del amorreo, del cananeo. Aún no ha subido todavía. Por eso aguantó 400 años. Y también en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, acá también, en Romanos capítulo 2, del 5 al 8, creo que sí me da tiempo de leer, ¿sí? Dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren qué tremendo. ¿Ah? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A Dios no se le escapa nada. Por eso tenemos que estar atentos. Dios es justo y santo y se siente airado con el pecado. Por eso exige el castigo. Si Dios no exigiera el castigo, la obra de Cristo, la agonía de Cristo, se convertiría en una representación teatral. Miren qué tremendo. Si será serio el sacrificio de Cristo, que cuando nosotros pecamos, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios al que ama, disciplina. Dios no deja sin castigo al pecador. Sufre sus consecuencias, cosecha lo que siembra. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados, llevó el castigo por nosotros. Entonces, si se dejara pasar por alto cuando nosotros pecamos, entonces, ¿para qué Jesús sufrió agonía en Getsemaní? Agonía en su alma, ¿ah? Sufrimiento físico en la cruz. Sería, como dice acá, se convertiría en una representación teatral, en un teatro. Pero por eso Dios es justo y santo. ¿Ah? Dios manifiesta su bondad. ¿Ah? Su expresión está en la actividad redentora. ¿Ah? Y en 2 de Pedro 3, 9, a ver qué dice. Tengo por acá. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno, es paciente para con nosotros. O sea que yo antes leía, es paciente para con todos. Y después me fijé bien y decía, es paciente para con nosotros. O sea que nos incluye a nosotros, no es que ya estamos, no. Cuidando siempre la salvación. ¿Ah? Su paciencia, su mansedumbre, es tardo para la ira, su paciencia para salvación. Miren, acá dice, 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pedro estaba totalmente de acuerdo con lo que Pablo escribía. Dios muestra su misericordia. El que la recibe no puede reclamar mérito alguno para sí ante el misericordioso. Su máxima expresión está allí en Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8, dice, mira la misericordia de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren qué tremendo, la misericordia de Dios, ¿no? Su máxima expresión está ahí, su misericordia. Y su gracia salvadora en Efesios 2:7. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y su amor
en la bondad al proporcionar lo necesario para nuestra redención. Así que Dios manifiesta su bondad, su paciencia, su misericordia, su gracia salvadora y su amor. Todo eso Dios expresa en la obra redentora de Cristo. Así que en el amor de Dios, lo más frecuente en la Biblia que asocia el deseo de Dios de salvarnos es su amor. Por algo dice allí en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. ¿No? Los primeros siempre, ¿no? que de las cualidades, de los atributos de Dios es el amor a la humanidad. Amén. Así que podemos ver que el amor ágape es igual al amor salvador de Dios. Primera de Juan 4:16, a ver qué dice. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bien clarito, está bien clarito ahí. Así que a Dios nada externo lo impulsó a hacerlo. Dios mismo mostró su amor para con nosotros. Así que la fuente de la redención es el amor de Dios, la voluntad de Dios y su fidelidad. Escogió y redimió a pesar de que el hombre es duro de servicio. El hombre le cuesta entender. Por eso la salvación es por la fe. Por la fe somos justificados delante de Dios. Y para terminar acá, Pedro, como que es una persona admirable, ¿no? Muchas veces nos acordamos de Pedro cuando negó a Cristo, cuando caminó sobre las aguas y se hundió. Muchas veces Pedro metía la pata, ¿no? Cometía errores, como decimos, metía la pata, ¿no? Pero acá, ¿cómo él declara? En Pentecostés, Hechos 2:23, dice, a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, fue Dios que determinó, no fue el hombre. Dios determinó por anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ello. Tremendo, ¿no? Tremendo. La declaración de Pedro defendiendo la obra redentora de Jesús. Así que, hermanos queridos, hermanas, amigos, amigas, simpatizantes, todo lo que se ha conectado o que se conectará después. Este tema de la salvación es importantísimo, es esencial que lo tengamos bien claro. El por qué murió Jesús. Porque un incrédulo nos pregunta y no sabemos qué responder. Pero cuando nosotros entendemos, no, Él murió porque era necesario restablecer la comunión de Dios con el hombre. Por eso dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, acá podemos ver que la naturaleza de Dios y de la humanidad son distintas. Pero Dios siempre quiso mostrar el camino para restaurar al hombre y ponerlo en amistad nuevamente con Él. Amén. Oramos al Señor, damos gracias al Señor por este hermoso estudio que seguiremos el próximo miércoles con los aspectos de la obra redentora de Cristo. Oramos. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, te damos gracias por este momento en que podemos expresar, Señor amado, en estas palabras, este estudio hermoso.
que nos reconforta, Señor. Padre, estos estudios, Señor amado, refuerzan, Señor amado, nuestra fe porque recordamos el sacrificio de Cristo que fue necesario para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias y, Padre, bendice a cada uno de los que han estado conectados, porque es de real importancia entender el tema de la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.